A esta hora se conecta con Noticias Caracol el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para hablar de las reformas sociales, los diálogos de paz con el ELN, la terna para escoger al próximo procurador y las graves denuncias que hizo aquí hace unos minutos la representante Catherine Jubinao. Pues precisamente para hablar de todos estos temas estamos con el ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo. Inicialmente quiero hablar sobre lo que ha pasado con el Ejército de Liberación Nacional en las últimas horas, ministro. Ayer el presidente decía se cierra totalmente la posibilidad de diálogo con esta guerrilla, pero anoche el gobierno nacional expide un comunicado donde dice se suspenden los diálogos de paz. ¿A qué le hacemos caso? ¿A la primera intervención del presidente Petro o a la suspensión de los diálogos? A la suspensión de los diálogos. El presidente evaluó con los negociadores del ELN la situación, con los negociadores del gobierno en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. El acto del ELN es inaceptable, es injustificable. Para hablar de paz se necesitan dos. El gobierno no tiene con quién hablar. El proceso está congelado desde hace varios meses. El ELN está dedicado a atacar a la población civil en Arauca y ahora este atentado contra nuestro ejército nacional. El ELN lo está dejando el tren de la historia. El ELN no ha entendido que los colombianos ya no aceptamos de ninguna manera la utilización de la violencia y mucho menos de la barbarie, como en este caso, para justificar ideas políticas. El gobierno ha tenido toda la voluntad, toda la decisión de avanzar en la paz, pero el ELN definitivamente no tiene voluntad de paz. Por eso se suspende la negociación con el Ejército de Liberación Nacional hasta tanto no haya una verdadera voluntad de paz y un gesto de paz, hechos de paz y no más palabras. Sí, es que al ELN le parece más importante a través de la historia, no solamente en este gobierno, estar sentado en una mesa que avanzar en la paz. Les fascina hablar y dialogar, pero poco de hechos de paz. Ministro, el comunicado dice un gesto inequívoco de paz. ¿Qué es un gesto inequívoco? Bueno, es un gesto inequívoco de paz, es una decisión clara del ELN de avanzar en la agenda, es una decisión clara del ELN de que esta negociación lleve definitivamente a que abandonen las armas y a reincorporarse a la vida civil. Es que ni siquiera esa decisión la ha tomado el Ejército de Liberación Nacional. No hay una claridad al interior de ese grupo violento, no hay una claridad de que esta mesa de negociaciones debe conducir a la desaparición como grupo armado por parte del ELN. Hay una andanada de mensajes en X de Antonio García, uno de esos dice, el cese al fuego no pudo prorrogarse y en ese contexto de buscar soluciones el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares ordenaron reanudar las operaciones ofensivas contra el ELN. Si no hay cese al fuego, ¿qué es lo que tienen que hacer las fuerzas militares, ministro? Pues una ofensiva militar no solamente contra el ELN, también contra Iván Mordisco y sus disidencias, con ellos tampoco hay cese al fuego. Las fuerzas militares están actuando, están cumpliendo con su deber de proteger, de recuperar el control territorial. Hay una instrucción del presidente Petro en ese sentido, porque se ha venido presentando una situación en varias regiones de Colombia, en el suroccidente, con Iván Mordisco, con el ELN y el Clan del Golfo, en Chocó, en Arauca, con el ELN también. Y hay que avanzar, no hay cese al fuego. El gobierno del presidente Petro desde el 7 de agosto del 22 abrió unas mesas paralelas con muchos de estos grupos. Algunos han entendido, se avanzan unos frentes, pero estos otros definitivamente no entienden que el camino del país es la solución negociada a este conflicto, los diálogos que deben conducir, vuelvo e insisto, aquí la clave es que el ELN ni Iván Mordisco han entendido que uno no está sentado en una mesa hablando y hablando, sino que tiene que tener una agenda concreta y que esa negociación lleve a la desmovilización, el desarme y la reincorporación de quienes están dedicados hoy a la violencia. Si persisten en la violencia, encontrarán una respuesta contundente del Estado colombiano y de nuestras fuerzas militares. Por eso es muy importante en este momento, más que nunca,
que los colombianos nos unamos todos, que avancemos en un acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia de este país. Ministro, la representante Caterina Jubinado ha mostrado en las últimas horas y aquí en Noticias Caracol, dice que hay un plan del gobierno nacional para hundir sus propias iniciativas o sus propios proyectos. Ha mostrado unas pruebas, se culpó al saliente ministro Velasco, a su antecesor, de guardar fotocopias que nos iban a entregar a los congresistas, dice ella, de la reforma pensional y que después, pues como no se hizo la publicidad respectiva, el proyecto se va a hundir y que, pues dice ella, la idea del gobierno nacional es que luego culpen al Congreso, se culpe a la Corte Constitucional de golpes blandos, etcétera. ¿Qué respuesta hay a esa gravísima acusación de esta señora? Pues muy creativa la representante Jubinado, muy imaginativa. Pero existe ese plan que ella... No tengo ni idea. Yo creo que hay que ponerle seriedad a la oposición. Justamente hoy van a tener ustedes una gran manifestación acá en la Plaza de Bolívar, en la manifestación de las canas. Buscan defender esa reforma pensional, pero ella dice que esa reforma se va a hundir porque no se hizo la publicidad o ese vicio. No, yo no estoy para contestarle a la representante Jubinado, es la Corte Constitucional la que toma decisiones. No sé si la representante pasó de su curul en la Cámara a la toga de la Corte Constitucional. Y, ministro, ¿qué van a hacer en la Plaza de Bolívar en las próximas horas acá en la capital del país? Una movilización de apoyo a las reformas que ha convocado las distintas organizaciones sociales, a la reforma pensional incluso también y a las reformas sociales del gobierno. Yo creo que a esas movilizaciones no hay que tenerles miedo, hay protestas, hay movilizaciones de la oposición, también hay movilizaciones a favor de las reformas del gobierno, estamos en un ejercicio democrático que yo creo que es sano para el país. Y la última que pues le tengo que preguntar porque se lo preguntan 25 personas que estaban en una lista a aspirar al ser Procurador General de la Nación en la terna del Presidente de la República y se elija al Secretario del Congreso, al doctor Elejas. ¿Qué decirle a esas personas? Pues que es una facultad discrecional del presidente constitucionalmente establecida la elección de su candidato en la terna. Se hizo un proceso de selección, pero Carlos, todavía el presidente, todavía el gobierno no ha tomado decisión de la terna. Esperemos que el presidente escoja, no nos adelantemos. ¿Y usted me dijo que va a presentar el gobierno nacional la reforma política? Sí, ya nos reunimos esta semana con las comisiones primeras de Senado y de Cámara. Les hicimos una presentación de las bases de la reforma que tienen fundamento en la misión electoral que se conformó después del acuerdo de paz en La Habana. Esto hace parte del proceso de implementación del acuerdo de paz con las FARC que el presidente Petro anunció en su discurso en Nueva York, que se iba a avanzar en esa implementación del acuerdo y en la presentación de unos proyectos al Congreso. Ese paquete, digamos, que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz, tiene la ley de jurisdicción agraria que ya comienza a debatirse en el Congreso de la República y vamos a presentar la semana entrante la reforma política, una ley que regule la protesta social que también estaba contenida en los acuerdos de paz y la ley que da tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores de coca que ya se está tramitando por iniciativa parlamentaria en el Congreso y que el gobierno quiere acompañar. Y regálenme una abrebocas de esa reforma política. El punto más fuerte que ustedes creen va a suscitar esta reforma. No, yo creo que esta es una reforma en la que se ha insistido muchas veces, incluso en el gobierno Santos, creo que en el gobierno Duque también, que no ha sido posible avanzar en el Congreso. Queremos generar consenso alrededor de esa reforma. Yo creo que en muchos sectores somos conscientes de que el deterioro del fraccionamiento de los partidos le hace mucho daño a esta democracia. Tenemos que recuperar la confianza de los colombianos en el ejercicio de la política y eso se hace con tres elementos fundamentales. Eliminando el voto preferente que ha propiciado las microempresas electorales en Colombia, haciendo que la financiación de las campañas sea una financiación preponderantemente estatal para garantizar mayor transparencia e igualdad
y transformando la autoridad electoral para tenerla independiente, despolitizada. Hay un proyecto que habían presentado los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila frente a ese tema, y estamos incorporando muchas de esas ideas en el proyecto que presentaría el gobierno la semana entrante. Ministro, muchas gracias por pasar aquí a Noticias Caracol. ¿Va Bueno, para una reunión con muchas ministros? gracias. Vamos a seguir hablando de presupuesto, a buscar consensos. Bueno, que le vaya bien. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y estas importantes declaraciones en torno pues, a muchas noticias, el ELN, la ley de presupuesto, la reforma a la salud y por supuesto lo que tiene que ver con esta última información que tiene que ver con la reforma política.